Bueno, el titular me había indicado que había llegado a ver hasta el artículo 48, el cram-down o salvataje. Una aclaración que seguro ya les hizo, es que no confundan lo que es cram-down con cram-down power. Son dos institutos distintos que no tienen casi ninguna vinculación, de hecho tienen distintas fuentes, lo cual sepan que cuando hablamos de cram-down, aplica. Estamos hablando del salvataje del artículo 48 y del 48 bis. Cuando hablamos de cram-down power es un tema posterior que al momento de la homologación del acuerdo, que si podemos lo llevamos a ver hoy. Bien. Como vieron, artículo 48, salvataje, cram-down, lo que permite es que, tratándose de alguno de los sujetos concursados que prevé la ley, sociedades por acciones, cooperativas, empresas en las que el Estado sea parte y demás, SRL. Cuando hablamos de sociedades por acciones, incluimos la SAS, por ejemplo, y la SAU, que por más que no estén en general en los libros, porque tendrían que ser libros posteriores a 2017, son sociedades por acciones también. Bueno, en estos supuestos permite una última instancia, una última chance para salvar la empresa, la ley. Porque ¿qué permite? Que ya no sea el propio deudor el que haga la oferta, propuesta a los acreedores, sino que se presenten como posibles terceros interesados en que si logra un acuerdo con los acreedores, obvio, no por altruismo, sino para adquirir esta sociedad, para adquirir el paquete accionario de esa sociedad. En última instancia, bueno, se anotan en el registro, si hay inscritos se abre un nuevo periodo, que ya no es periodo de exclusividad, porque acá van a participar todos los inscritos y el deudor. Y el primero que logra las mayorías va a obtener la posibilidad de adquirir las participaciones accionarias. Una particularidad de este instituto es que, ojo, y esta es una aclaración para el 48 bis. El 48 lo que termina haciendo es que un tercero pueda adquirir las acciones, con lo cual se mantiene la independencia y la personería de ambos sujetos. La sociedad concursada, por un lado, que va a tener que atender esas propuestas homologadas, y por el otro lado, vamos a tener al sujeto oferente, ese tercero que se inscribió y adquirió las acciones o las participaciones societarias. Son dos sujetos separados. En el 48 mantienen la autonomía de sus personas. Está bien, el oferente quiere las acciones, pero pasa a ser un socio, en definitiva, un socio único, mayoritario, que será un tema después societario eso, de cómo va a operar, pero socio al fin. No responde, en principio, personalmente por las obligaciones de la sociedad que estaba concursada y que ahora tiene acuerdo homologado. El socio adquirente no responde personalmente. Bien. Dicha esa aclaración, aparece con la reforma de la 26.684 el artículo 48 bis. En definitiva, desde ya les adelanto, no me voy a detener demasiado en este artículo porque tiene tantos problemas y defectos técnicos y jurídicos que lo tornan inoperable. Es un desastre. Básicamente, la mitad de los autores va a decir que no se puede aplicar, la otra mitad va a decir que es inconstitucional. Es un problema grave que presenta. La intención era positiva. La intención de esta reforma, esta incorporación del artículo, es facilitar la participación de las cooperativas de trabajo, no ya en la quiebra, que ya lo vamos a ver cómo se implementó, sino durante el concurso preventivo. ¿Para qué? Para no esperar a que quiebre la empresa y entrar en todo ese circuito de las empresas recuperadas por los trabajadores, la expropiación de los medios de producción y demás.
¿Qué previó? Que las cooperativas puedan participar en el 48, en el salvataje. ¿Significa que antes no podían? Sí, podían. Pero las cooperativas tienen un problema esencial. No tienen capital, no tienen financiación. Esta es una realidad práctica. No tienen dinero propio. Con lo cual, supongamos que antes se inscribieran en el registro, podían en el registro de salvataje inscribirse, sí. ¿Podían hacer propuestas? Sí. ¿Cuándo venía el problema? Cuando había que pagar el paquete accionario. Tenían que pagar el precio de las acciones y no tienen con qué. Entonces, inevitable. Imagínense una cooperativa formada por trabajadores de una empresa cesante de los pagos, que posiblemente ni siquiera le estuvieran pagando los sueldos. ¿Con qué plata lo iban a poder hacer? Imposible. Era no un impedimento jurídico, sino práctico. El 48 bis viene a tratar de facilitar esto. ¿Cómo lo hace? Bien. Permite que los trabajadores conformen cooperativas y que incluso estando en formación la cooperativa de los trabajadores de esa misma sociedad impulsada, intervengan en el salvataje. Ahora bien, dijimos que el principal problema que tiene es la falta de financiamiento. ¿Cómo se busca solucionar esa falta de financiamiento? Manda la ley, si se inscribe esa cooperativa en el registro, a que el síndico liquide los eventuales créditos por indemnizaciones por despido. Básicamente, ¿qué le dice la ley? Síndico, se inscribió la cooperativa de trabajadores, bueno, si los despiden, ¿qué créditos tendrían? Bueno, tiene que liquidar todo eso. ¿Y para qué? Para habilitar a que compensen esos créditos con el precio de adquisición de las acciones. La ley no lo dice expresamente, dice que pueden hacer valer ese crédito, no dice contra qué. La interpretación daría lugar a pensar que está refiriendo a compensar los créditos de los trabajadores, esa compensación la haga la cooperativa y que lo haga contra el precio de adquisición de las acciones. Esto supone 1000 cosas en el medio, pero bueno. En definitiva, esa es la mayor facilidad que le ofrece. Y es el principal obstáculo para que funcione. Porque los créditos, técnicamente, con indemnizaciones, ni siquiera nacieron. Recién, en caso de despido, nacerían esas indemnizaciones. Cuando se produciría el despido, sí, efectivamente se transfiriera una empresa a la cooperativa. Ahí se estarían los contratos de trabajo y nacerían los créditos que tendrían que existir y compensarse antes de nacer. Con lo cual, jurídicamente no tiene sentido. Es sencillo. Son créditos que van a nacer después de que se compensen esos mismos créditos. Una locura. Pero bueno, desde lo jurídico no tiene explicación. Tampoco el hecho de que el crédito de los trabajadores es contra la sociedad. Ahora bien, la deuda por el valor de las acciones no es con la sociedad, es con los titulares de esas acciones, con los socios. Con lo cual, la cooperativa de trabajo estaría compensando los créditos de los trabajadores, no de la cooperativa, sino los créditos de los trabajadores que tienen contra la empresa, se los estarían haciendo valer a los socios que no responden por las deudas de la empresa. Porque, como hablamos, son sociedades de responsabilidad limitada o sociedades por acciones. Con lo cual, los socios no responden personalmente y limitadamente por las deudas de la sociedad. Con lo cual, nos encontramos con, básicamente, una norma que o es inaplicable porque no tiene sentido jurídico, o es inconstitucional al privar de la propiedad de los socios por deudas de la sociedad. Imagínense, que son el socio mayoritario de una mega empresa destinada al Estado. Imagínense que ustedes son un pequeño inversor. Tienen el 5% de una sociedad anónima. Y vienen y les dicen, esta sociedad se concursó y en vez de llevarlo a la quiebra, liquidarlo bien y pagarte tu parte, te vamos a oponer un crédito
que no es contra vos, vos no lo debes, pero lo vamos a hacer para quitarte tus acciones. Mucho sentido no tiene, mucha lógica dentro del tema de propiedad privada que existe en esta nación, tampoco tiene. No ha habido casos de aplicación de esto, por lo cual no sabemos cuál es la solución, digamos, judicial. Pero bueno, es muy difícil de aplicar esto. Eso, a ver, por el lado de los socios y de los acreedores. Ahora, por el lado de las cooperativas tampoco tiene mucho sentido esta norma. ¿Por qué? Y acá viene, porque les hice una aclaración anterior. En el resto de adquirentes, si viene cualquier tercero que no sea una cooperativa de trabajo, el oferente y adquirente de las acciones no responde personalmente. Esto es, vamos a encontrarnos con dos personas jurídicas, la sociedad concursada con acuerdo homologado que tiene que cumplir el acuerdo, y por el otro lado, el adquirente de las acciones, un sujeto que es un tercero de esa sociedad y que no responde por las obligaciones de la sociedad. Bien. En el caso de la cooperativa, no se entiende por qué no opera este sistema. ¿Qué dice la ley? Que la cooperativa va a responder por las obligaciones emergentes del acuerdo homologado. O sea, la hace personalmente responsable y en forma ilimitada por las obligaciones de la sociedad. Es decir, se diluye y desaparece la personería de la sociedad concursada. Pasa a ser directamente responsable y obligada la cooperativa. O sea, la coloca en una peor situación que si fuera un tercero adquirente. Se la quiere beneficiar con un palazo, pareciera. Pero bueno, este es el porqué de que no haya funcionado, en definitiva, este instituto. Perjudica a los titulares, a los socios, en definitiva, y también perjudica a la cooperativa. Porque en definitiva, ¿qué va a suceder? A la cooperativa le va a convenir, antes que participar del salvataje, esperar a que sucedan una de dos cosas. Que en concurso preventivo la adquiera un tercero. ¿Y por qué le va a convenir esto? Porque si la adquiere un tercero, la fuente de trabajo se mantiene. Con lo cual, se mantienen todos los beneficios previsionales, todos los beneficios sociales y se mantienen los beneficios laborales. O, si no la adquiere nadie, esa empresa va a la quiebra y es mucho más fácil, en definitiva, la adquisición de la empresa por la cooperativa en la quiebra que en el concurso preventivo. Porque si la adquiere en la quiebra, no va a tener que cumplir con las obligaciones de un acuerdo. Directamente la adquiere nueva, limpia de deuda, a diferencia de que si la adquiere en concurso preventivo. Por eso, desde el punto de vista de la cooperativa, tampoco tiene sentido. Pero bueno, en resumen, la ley que prevé la posibilidad de que participen las cooperativas como terceros interesados en la adquisición, que lo hagan incluso en formación y que puedan oponer al precio de las acciones el valor de los créditos derivados de indemnizaciones laborales de sus integrantes. Eso sí, la cooperativa, en caso de resultar adquirente, va a ser responsable directa del cumplimiento de las obligaciones del acuerdo homologado, pero va a quedar efectuado en el pago de los anticipos del 25% del valor de las acciones, un beneficio extra, si se quiere, que obliga al Banco de la Nación Argentina y a la ANSI, cuando fueren acreedores, a que faciliten y otorguen las conformidades a la cooperativa. Básicamente, medio particular esta norma, los alcances son discutibles, pero bueno, en definitiva tienen que darles facilidades especiales a las cooperativas que están en el candado. No, ya les digo, tiene todas estas dificultades prácticas y jurídicas que lo hacen poco aconsejable al instituto. Para el examen, lean el artículo, lean bien el artículo,
que no es más que lo que dice ahí la ley. En cuanto al Cramdown, es un instituto visible que se utiliza, solo que estas modificaciones que voy a decir de las cooperativas no han sido muy productivas, ya les digo, por estos inconvenientes. ¿Se entendió hasta ahí? Si tienen dudas, vayan poniéndolas en el chat, yo voy haciendo estas pausas así las puedo responder. Ahora bien, hasta acá lo que vimos, bueno, más allá del periodo informativo, es todo el periodo de negociación, todo el tema de cómo se negocia, qué se puede proponer, qué es lo que no se puede proponer, qué mayorías necesitamos y cómo se presenta. Sencillo, si no se logran las conformidades en el tiempo previsto y tampoco se logra en el salvataje o el salvataje no corresponde o no se anota nadie, la consecuencia es sencilla, quiebra. Es uno de los supuestos clásicos de quiebra indirecta. Se transitó el periodo de exclusividad con su prórroga si corresponde, no hubo acuerdo con los acreedores, tenemos un sujeto que está en cesación de pago, solicitó el concurso preventivo, lo transitó, fracasó, no queda otro, es declaración de quiebra. Ahora bien, lo que nos va a interesar en esta parte de la materia es qué pasa si efectivamente logra las conformidades para alcanzar las mayorías que existe en la ley. Y acá voy a marcar estos errores en todos los parciales lo vemos. Lo aclaramos siempre, lo vemos siempre del error. Vamos a intentar que esta vez sea la excepción, que nadie se equivoque en este punto. Luego de obtenida las conformidades, no se dicta la resolución homologatoria del acuerdo. Hay una etapa previa. Se logran las conformidades y no es necesario siquiera esperar a que termine el periodo de exclusividad, sino que el juez va a tener que dictar una resolución que es de existencia de acuerdo. En esta resolución, el juez lo único que va a decir es, muchachos, tenemos mayoría. Se consiguieron las mayorías. Y lo pone en conocimiento de todos los interesados en el concurso. No se publican hechos, esto se notifica, no se notifica por cédula, obviamente es imposible. Se notifica al Ministerio Legal, es decir, automáticamente martes o viernes. Bien. ¿Para qué? Para que los acreedores, los interesados, el propio deudor revise. Principalmente, ¿quiénes van a tener interés en saber si hay acuerdo o no? Los acreedores que o no dieron su conformidad o se opusieron incluso al acuerdo. Esta resolución les pone en conocimiento que existen mayoría para que puedan plantear y observar cualquier irregularidad al respecto. La ley abre acá una etapa de impugnación de existencia de acuerdo. Esto es, no todavía homologación ni impugnación de la homologación ni nada de eso. ¿Okay? Se fue diciendo, se alcanzaron las mayorías, se pone en conocimiento y se abre la etapa de impugnación. En el artículo 50 van a tener quiénes pueden impugnar, en qué plazo y con qué causales. Esto, el artículo es bastante sencillo, bastante claro, sépanlo bien. El deudor no tiene interés, obviamente, en impugnar la existencia de acuerdo, hizo la propuesta y el principal interesado es llegar a un acuerdo, si no, la quiebra. Simple. ¿Quiénes van a poder impugnar? Los acreedores. Pero todos los acreedores, no. La ley lo limita a aquellos que tenían derecho a voto o bien quienes habían deducido el incidente por no haberse presentado en término o por no haber sido admitidos.
¿Qué quiere decir eso? Van a tener derecho los acreedores verificados, los acreedores admitidos, los verificantes tardíos e incluso los no admitidos que estén en trámite de revisión. Con lo cual, lean, básicamente es todos aquellos que tengan un interés eventual en el resultado del acuerdo, es decir, en la existencia o no de ese acuerdo. ¿Por qué? Porque aún estando en trámite mi verificación, o no estando admitido y estando en revisión, yo tengo interés en que eventualmente me salga la sentencia favorable y en definitiva se me aplique o no ese acuerdo. Bien. ¿Cuáles van a ser los motivos que me van a habilitar como acreedor a impugnar el acuerdo? Son 5. Hay que prestarles atención, son sencillos, pero cada término es importante. Bien. Primero, el primer fundamento de impugnación va a ser el más sencillo y más obvio de todos. Bien. Ahora vemos quiénes son los legitimados en particular según la... Porque acá me preguntan, les aclaro, si un acreedor que votó a favor del acuerdo puede impugnarlo. Depende de la causal. En realidad sí. Porque ahora vamos a ver, esto se vincula mucho con cuáles son los motivos. El primer motivo es error en el cómputo de la mayoría necesaria. Acá es simplemente decirle, con toda la delicadeza posible, en un escrito, señor juez, usted contó mal. Es así de sencillo. O estaba mal la base que usó para calcular las mayorías, o estaba mal la forma en que contó las mayorías. Sea porque se juntaron acreedores o se juntaron acreedores que estaban excluidos, cualquier motivo de error en el cálculo, sea en la base del cálculo, sea en la suma, sea un error material o un error conceptual, si se quiere, porque no se computaron por categoría, se computaron globalmente o porque se computó un acreedor en una categoría que no le correspondía. Cualquier tipo de error en el cómputo de las mayorías necesarias, en cualquiera de sus aspectos, en cuanto a capital o personas, puede entrar por este primer inciso. En este inciso sí es importante que sea trascendente el error. ¿Qué quiere decir esto? No cualquier error ínfimo, aritmético o que no afecta el logro del acuerdo, no. Tiene que ser un error en el cómputo que afecte las mayorías. Es decir, que has obtenido el 80% de conformidades en vez del 85%, no lo podemos plantear porque igual está el acuerdo, igual existiría mayoría. No, tiene que ser un error que elimine la existencia de mayoría. Es decir, si computaron 67%, si lograron el 67% del capital en una categoría y después resulta que contaron mal y tienen el 60%. Ahí sí. ¿Por qué? Porque ahí deja de haber mayoría. Tienen que ser errores que afecten la existencia del acuerdo. En principio, si bien la ley habilita esta causal a cualquier acreedor, haya o no prestado su conformidad, en realidad, en la práctica, un acreedor que dio conformidad no tiene interés en esa causal. Distinta es la situación en los incisos 2, 3 y 4. ¿Por qué? El segundo inciso es falta de representación de acreedores que concurran a formar mayoría en las categorías. Esto es típico caso de falta de personería. Quien dio la conformidad no tenía facultades suficientes para dar esa conformidad. Esto es, se presenta un socio a dar la conformidad por una sociedad. Un acreedor era una persona jurídica. Se presenta un socio que no es el representante ni es administrador de la sociedad. Sí, le falta representación. No tiene facultades
para representar a la sociedad en ese aspecto. Lo mismo si se presenta un incapaz y da la conformidad por sí misma sin intervención de su tutor o curador en el caso. Lo mismo si pretende alguien que se queda un poco en el tiempo y en las concepciones, viene un esposo a dar la conformidad por su cónyuge. No estamos en el siglo XIX ya. Todas esas situaciones donde quien dio la conformidad no tenía facultades suficientes dan lugar a impugnación. Nuevamente, en la medida que esa conformidad viciada sea necesaria para lograr la mayoría. Es decir, principio de trascendencia, que afecte la existencia de acuerdos. Esto lo va a poder plantear cualquier acreedor, en definitiva la ley no lo limita, pero en particular quien se va a presentar el verdadero acreedor, aquel que tenía facultades de que está esa conformidad que no otorgó en legal forma. Hasta acá va muy bien. Son las dos más sencillas, el simple error, que puede ser aritmético, conceptual o jurídico. La falta de personería de quien otorgó la conformidad. No son las que ofrecen mayores dificultades, en general son las que más fácil se resuelven. Siempre la discusión está en si cualquier error, cualquier defecto de forma alcanza. No. Hay que tener trascendencia. Bien. Ya en tercer y cuarto inciso aparecen algunas particularidades más fuertes. Porque ¿qué nos vamos a encontrar? Como causal de impugnación, la exageración fraudulenta del pasivo o la ocultación o exageración fraudulenta del activo. Bien. Vamos a empezar. Tiene que ser fraudulento. No alcanza el mero error, no alcanza la culpa grave. Tiene que haber dolo de exageración en el caso del pasivo o dolo de ocultación o exageración en el caso del activo. Este es el típico caso que lo pueden plantear tanto acreedores que no dieron su conformidad como aquellos que sí la dieron. ¿Por qué? Porque estas exageraciones u ocultaciones fraudulentas vician la voluntad de todos los intervinientes en el proceso. De los que dieron su conformidad confiando en un estado patrimonial que no era real, como de aquellos que se opusieron, quizás porque sabían de esta situación y le estaban advirtiendo a los demás que no prestaran atención. Pero bueno, estas situaciones pueden ser planteadas por cualquier acreedor. ¿Por qué? Porque vician la voluntad. Exageración fraudulenta del pasivo, generalmente, ¿qué persigue? Exagerar o bien la situación de crisis, haciéndole creer que está mucho peor patrimonialmente de lo que realmente está. ¿Para qué? Para lograr un acuerdo con más quita o con más espera, diciendo, miren que si van a la quiebra no van a cobrar nada, porque tengo todo este pasivo esperando a cobrar. A lo cual, van a la quiebra, fíjense, denme más beneficio. O bien, porque exageré el pasivo para lograr meter amigos, acreedores amigos que me voten a favor. Esto es, no es que pasen todos los procesos, pero es un problema en los procesos. La exageración del pasivo muchas veces se ha hecho a través de pagarés, cheques, se emiten especulando y preparando el concurso preventivo para generar acreencias que no tienen causa real o causa válida en definitiva. Así que tengo, agrando la base, pero me aseguro que a ningunos acreedores me van a dar la conformidad sí o sí. Por ahí llego a las mayorías con esos acreedores. Con relación al activo,
Lo mismo, a ver, puedo estar exagerando el activo para hacer creer que voy a poder cumplir con lo que estoy proponiendo, que en base a eso logré la conformidad de los acreedores. Puede ser que le esté ocultando el activo para empeorar mi situación y vean lo poco que van a cobrar en la quiebra, vean que les conviene, está en su interés darme la conformidad a esta propuesta desastrosa con tal de que cobren algo. Esto también es muy típico que ocurra, sobre todo cuando son empresas, comercios y demás, ha sucedido bastante. Porque muchas veces se preparan los libros contables, se separan bienes del patrimonio, distintas maniobras complejas por lo general, algunas un poco obvias, otras no. Ahora que para lograr un informe general del síndico donde no aparezcan ciertos bienes, donde se utilicen esos bienes incluso como respaldos de ciertos acreedores y no de otros, lo cual suele suceder, suele generar impugnaciones. A veces puede haber impugnaciones que no se basen, o sea, se basen en sospechas y que no sean conformadas, simplemente acreedores impugnan porque creían que era mejor la situación, que contiene, haya salido mal del patrimonio, así. Acá me preguntan cómo se demuestra si se exageró, en definitiva, fraudulentamente, mediante títulos de crédito, pagarés en particular, emitidos por contrato. Bueno, un poco esto es el tema de IFE y traslínea, los fallos que seguramente les han mencionado como vieron verificación, que al momento de verificar hay toda una corriente que sostiene que, aún tratándose de títulos abstractos, hay que acreditar la causa. Lo cierto es que si cualquier acreedor cae a una verificación de efectivo termina, dice, tengo este pagaré y me deben tanta plata, y lo más probable es que el síndico del informe salga de comprar. ¿Por qué? Porque la verificación no es un juicio ejecutivo, la verificación es un procedimiento de conocimiento pleno y la sentencia que se dicta, sea la del 36, sea la de los incidentes, la revisión, es la sentencia que se está juzgada formal, material, respecto del fondo, no hay juicio ordinario posterior. Entonces, la abstracción va a operar en forma relativa muchas veces en este proceso. Y está bien que así sea, no con los alcances quizás de dicta y traslínea o con los alcances que se le pretende dar, pero tengan en cuenta que no es que no tengan causas, los títulos de crédito tienen causas, solo que resulta irrelevante. Y esto se vincula mucho, y por eso tampoco me quiero meter demasiado, con los principios de autonomía y abstracción, o autonomía y abstracción no siempre son absolutos, depende de en qué sujetos estamos hablando. Entre obligados inmediatos es relativo. Abstracción entre obligados inmediatos no opera en juicios de conocimiento. Ojo con eso. Eso no es que por solo expresar la causa se desnaturaliza el título. Hay que ver en qué marco y en qué sujeto. Pero bueno, me fui mucho con abstracción y a lo finito de abstracción. Volvamos. En el caso del pasivo, fíjense, solo la exageración del pasivo la que da lugar a la impugnación. ¿Por qué? Porque la ocultación de pasivo en definitiva no perjudica a los acreedores. La realidad es esa. Y de hecho sería muy difícil encontrar el punto de la ocultación fraudulenta de pasivo que afecte a los acreedores, porque en definitiva puede ser simplemente que sea en discusión policial, que sea un tema debatible, es muy, muy delicado. Y en definitiva, que no entre pasivo al concurso preventivo, en nada afecta al interés del acreedor, del resto, ¿no? El acreedor ocultado va a tener las formas de obtener su reconocimiento.
En cuanto al activo, sí es ocultación o exageración del activo. La ocultación del activo, ya me preguntan, ¿para qué serviría? Y si yo estoy haciendo una propuesta que les ofrezco pagarles 50% del crédito sin intereses a 5 años. Y bueno, y les digo, es que dentro de 5 años voy a tener la plata. Hoy no tengo nada para pagar. Y resulta que en realidad tengo acciones en una offshore en Panamá, tengo 3 inmuebles en Tierra del Fuego, que los tengo a nombre de una sociedad que en realidad es de un cerro, pero que tiene un acuerdo. O sea, tengo todos los bienes escondidos en fideicomisos, en sociedades extranjeras, maquinaria importante en un galpón alquilado que nadie sabe. Entonces los acreedores ven y dicen, no tiene nada, bueno, más que con tal de cobrar algo, cobro el 50% en 5 años. Después resulta que podía pagar el 100% cash en el mismo día del ofrecimiento y no lo hizo. Es para eso, para jugar, si se quiere, con las expectativas de los acreedores. Cuanto menos expectativa de cobro tengo en una eventual quiebra, más probable es que acepte cualquier propuesta en el concurso preventivo. Es típico de este tipo de procesos, la ocultación de activos. Cuanto menos tengo, más probable es que puedan bajar las expectativas de los acreedores y lograr que acepten una propuesta que les resulte disvaliosa a ellos. ¿Qué hago en definitiva? Licuar pasivo. En cuanto a cuáles son los supuestos que se pueden atacar por ocultación fraudulenta del activo, es cualquier supuesto que sea doloso, que haya sido de ocultación, pero bueno, vayamos a ocultación. Fonda viene de forma dolosa, es decir, con la intención de perjudicar. La sola constitución de fideicomiso o otras formas de organización patrimonial no son por sí impugnables, sino que tienen que estar hechas para ocultar bienes en perjuicio de los acreedores. ¿Por qué? Porque tranquilamente puedo tener los bienes fideicomitidos, dicen como una sociedad extranjera, lo que sea. Esto se puso en conocimiento del proceso. Pero cuando le dan, tienen que darle el estado detallado de activos y pasivos, bueno, estos son activos. ¿Por qué? Sean activos presentes, eventuales, o futuros. Eso se tiene que poner en conocimiento. Sí, tengo todo fideicomitido. Figuro como fideicomisario, destinatario último de los bienes. Propia sociedad, lo mismo. Especulando con que van a volver a ingresar el patrimonio después de que concluya el concurso preventivo, y esto no lo puse en conocimiento, es típico caso. Ahora, si yo lo puse en conocimiento, no hay ocultación, pero se necesita todos los elementos, ocultación y dolo, esa intención de perjudicar contraria a la ley. En cuanto a la verificación de pagaré y otros títulos, en la página web de la cátedra, no en cátedras virtuales, sino en nuestro sitio web titular, si van a la parte de doctrina y de jurisprudencia, ahí van a encontrar bien en detalle todas las particularidades en cuanto a la verificación de los títulos abstractos y la situación actual. En general, si son sujetos, obligados, inmediatos, no inmediatos, operan por lo general la abstracción. En cuanto al tema de la culpa está excluida porque en definitiva no hay esa intención de perjuicio. Entonces, limitar la homologación del acuerdo por una simple negligencia, un desconocimiento, ignorancia, imputable a título de culpa, sería desmedido principalmente como lo confrontamos con la intención
del legislador de priorizar las soluciones preventivas. Ustedes calculen que, porque acá viene el tema, si se hace lugar a las impugnaciones, no es que se abre otro periodo de exclusividad. En principio se decreta la quiebra, con lo cual, por eso, la gravedad de la sanción regula también la gravedad de la infracción que puede dar lugar. Por eso no se prevén los supuestos de culpa, porque además culpa es más sujeto a interpretación, especialmente en el marco en el que nos encontramos, especialmente con la finalidad que se busca de proteger al acreedor de intentos de dañarlo y de burlarlo en los activos de burla y defraudación. La culpa no estaría presente en este elemento. Bien. Voy a curarlo un poco. Bueno, cancelación fraudulenta del pasivo, ocultación de cancelación fraudulenta del activo. Lo pueden plantear incluso los que dieron su conformidad. ¿Por qué? Porque su conformidad pudo haber estado fundada justamente en ese estado patrimonial que era fraudulento. Por eso habilita a todos los acreedores sin limitación. Por último, el quinto inciso que prevé el artículo es la inobservancia de formas esenciales para la celebración del acuerdo. Cualquier incumplimiento de recaudos legalmente impuestos para la celebración del acuerdo y que hayan sido incumplidos, en definitiva, permite la impugnación, pero acá sí la ley se encarga de limitarlo. Solo puede invocarse por acreedores que no hubieran cruzado la conformidad a las propuestas del deudor o de salvataje. Es decir, cualquier incumplimiento de formas legales permite la impugnación por los acreedores que no dieron la conformidad. Si dieron la conformidad, incumpliendo estas formalidades, no pueden invocar la propia culpa. Simple. Por eso la propia torpeza. Por eso la ley lo limita este último sujeto solo a los que no dieron su conformidad. Bien. ¿Qué va a ocurrir? Esto no se resuelve inmediatamente, necesita sustanciación. La ley no establece un trámite específico, con lo cual nos tenemos que remitir a las normas supletorias generales en materia procesal que, si las cuestiones que no tienen un trámite específico establecido en la ley concursal, tramitan por vía de incidencia. Es decir, el planteo de las impugnaciones se va a dar traslado al deudor, vista la sindicatura, se producirá prueba si corresponde y finalmente va a llegar la resolución judicial. Resolución judicial que si hace lugar a la impugnación va a ordenar que se transite por el salvataje, si eso es posible y todavía no transitó por salvataje, es decir, se reúnen las comisiones para el artículo 48, la resolución que hace impugnación manda al artículo 48. Ahora bien, si se trata de un sujeto que no está habilitado o de un proceso en el que no corresponde el artículo 48, en lo concurso, o si justamente la impugnación es contra un acuerdo logrado en el marco del salvataje, directamente va a decretar la quiebra del sujeto deudor, del concursado. Con lo cual, grave la consecuencia. Por eso también, ante la gravedad, hay que aplicar un criterio de razonabilidad, tienen que ser graves las causales. Por eso se limita a dolo, por eso hablamos siempre de la trascendencia. Supongamos también, el tipo de trascendencia que es aplicable en todos los incisos. Por ejemplo, si oculté 10.000 pesos que tenía en una cuenta bancaria y mi activo era 3 millones de pesos, falta trascendencia. No correspondería decretar la quiebra, se olvidó de declarar una cuenta que representa el 0,01%. Pero bueno,
Si no, ahora respondo una consulta que hay ahí en el chat, si no se hace lugar a las impugnaciones, va a proceder el juez a la homologación del acuerdo. Ahora bien, la ley propiamente se encarga de aclarar que ambas decisiones, sea la que rechaza la impugnación o la que hace lugar a la impugnación, que es la quiebra, ambas son apelables al solo efecto devolutivo, es decir, no producen efecto suspensivo. La resolución va a producir efectos, pero se puede apelar. Si hace lugar a la impugnación, y por tanto manda al 48 o a la quiebra, va a poder apelar, obviamente, el concursado. Si se rechaza la impugnación, solamente legitima al acreedor impugnante. No a cualquier acreedor, no a la sindicatura, solo al impugnante, que planteó ese vicio en el acuerdo. Ahora vamos a ver el tema de homologación. Lo que me interesa, tengan muy en claro esto. Periodo de exclusividad. Se logran las conformidades, no se dicta la homologación, se dicta la resolución de existencia de acuerdo. Se abre el periodo de impugnaciones, se resuelven las impugnaciones y recién ahí, si se rechazan, pasamos a la homologación. Hasta acá, relativamente claro. En esto, sí, obviamente, como en todos los temas, siempre refuercen con los libros. Acá tratamos de darle puntos más importantes, lo central, y en general, donde vemos dificultades en los trimestres anteriores. Pero este punto siempre es importante, no es conformidades, homologación, no, hay un paso previo muy importante, que es la resolución de existencia de acuerdo, solamente hay acuerdo, punto, impugnen. Bien. No habiendo impugnaciones, o habiéndolas y siendo rechazadas, hay que pasar al artículo 52 y a la homologación del acuerdo. Acá hay una discusión que es más bien doctrinaria, en la práctica no ofrece mayores dificultades, salvo para los juzgados tienen que dictar la resolución, pero bueno. La discusión en sí se dicta una resolución que rechaza impugnaciones y luego la de homologación, o es toda una gran resolución. La verdad que no tiene mucho sentido de discusión, es lo mismo, debiera salir en una misma sentencia. Lo lógico sería que salga en una misma sentencia. Pero bueno, algunos autores entienden que se dicta primero la existencia de acuerdo, si hay impugnaciones, la resolución se resuelve sobre las impugnaciones y si es rechazo, recién ahí homologación del acuerdo. Bien. Otros autores dicen que es todo la misma resolución. El rechazo junto con la homologación por ser su consecuencia. Esto no es tan así, pero bueno, para que lo entiendan, si sale en una sola sentencia. Bueno. La sola existencia de acuerdo, sin impugnaciones o con impugnaciones rechazadas, ¿importa necesariamente la homologación de ese acuerdo? Durante mucho tiempo, con la 24522 en su redacción original, por algún motivo los jueces entendieron que sí. El motivo era que la ley parece dar a entender esto, ¿no? Porque habla de que el juez debe pronunciarse sobre la homologación del acuerdo y que si considera propuesta única debe homologarla y si no debe analizar en cada caso particular y si está en la mayoría debe homologar. Este debe causa problemas a algunos autores y parece que entienden que es una restricción de las facultades judiciales. Vamos a analizar el artículo 52, empezando de atrás para él. ¿Por qué? Porque la verdad
que hubo una incorporación que parece innecesaria, pero la práctica tribunalicia la hizo necesaria. Es que, está bien, si hay mayoría de conformidades, no hay impugnaciones, o las impugnaciones fueron rechazadas, en principio sí, la lógica es que se homologue ese acuerdo. ¿Por qué? Porque es lo que los acreedores quieren y lo que acordaron con el acuerdo. Está bien. El límite lo encontramos en el inciso cuarto del artículo 52. Un límite que no es necesario que lo diga la ley concursal, es un principio del derecho y tiene el país constitucional. En ningún caso el juez homologará una propuesta abusiva o en fraude a la ley. O sea, el principio concursal de mayoría para las propuestas no es una dictadura o una tiranía de la mayoría. El hecho de que haya conformidades no puede justificar la ilegalidad. Y el hecho de que el juez deba dictar la sentencia de homologación no significa que el juez deba convalidar que se viole la ley. Porque no es más que eso, abuso del derecho o fraude de la ley, es violar la ley. El juez no puede dictar una sentencia que viole la ley. Obvio, no tan obvio para ciertos autores, cierta jurisprudencia anterior. Pero bueno, hubo que aclarar eso. ¿Por qué? Porque es posible que se logren las conformidades con la mayoría de los acreedores. Pero lo cierto es que puede ser que esa propuesta que sea aceptable y beneficiosa, si se quiere, para los acreedores que la aceptaron, sea perjudicial a un grado ilegal para la minoría. Ejemplos de esto hay montones, cantidad de sentencias donde se ha rechazado la homologación por abusividad o por fraude a la ley. Típico casos, el caso absurdo, lo que podría darse es hacer una propuesta que sea pagar el 70% a quienes acepten la propuesta y el 30% a quienes rechacen la propuesta. Claramente es abusivo y fraudulento. ¿Por qué? Porque tiende a ser extorsivo y a perjudicar a cierto grupo de acreedores. Porque dicen, sí, no, pero podés pagar más, pero bueno, te pago menos a vos. Y lo menos que te pago a vos lo uso para pagarle a los financieros. O sea, estamos discriminando perjudicialmente y sin un criterio de razonabilidad. Esto es grosero y evidente. Ha sucedido. Increíblemente. ¿Por qué? A una categoría le puedo ofrecer múltiples propuestas. O sea, le puedo decir, bueno, te ofrezco 50% en 5 años o el 25% en un año. Eso puede ser válido, no hay. ¿Qué pasó en algunos casos? Ofrecían, por ejemplo, alternativamente, y que podía decidir quien aceptaba, bueno, la alternativa es 50% en 5 años, 25% en 2 años o el 25% en 10 años. O sea, una tercera propuesta que era lo mismo que nada. ¿Y dónde estaba la trampa? Que los que no dieran su conformidad, si no eligieran entre ninguna de las tres, caían en la última propuesta, la más perjudicial. Entonces, todos los que venían por verificación tardía, por revisión o por acción individual posterior, y todos aquellos que, por ejemplo, los laborales que tenían que tramitar primero, por ahí estaban tramitando primero la sentencia y después venían, se encontraban que cuando entraban al conjunto preventivo a cobrar, les decían, no, vos no podés elegir. Podían elegir los que votaban la propuesta, vos no, y entonces caes en la norma supletoria del acuerdo y caes en la peor propuesta que existe, cobrás 0, básicamente. Vení dentro de 10 años a votar. Claramente,
esto era abusivo, esto era diseñado para perjudicar a ciertos acreedores. Por ahí no eran muchos, pero los perjudicaba en una forma que obviamente no es la finalidad de la ley. No es la idea de discriminar para perjudicar. Bueno, en algunos casos, propuestas así fueron homologadas, eso es un tema aparte para analizar, ¿no? Pero en otros casos, los jueces, incluso cuando todavía no estaba este cuarto inciso, resolvieron rechazar la homologación. Dijeron, no, a ver, esto es abusivo, está diseñado para aprovecharse de dispositivos legales, como es la posibilidad de hacer múltiples propuestas, pero no ya para lograr la conformidad, sino para perjudicar ciertos sujetos. Y esto no va acorde a los fines de la ley, esto va contra los fines de la ley. Esto es perjudicial, con lo cual no se puede homologar. ¿Por qué? Porque un juez no es una mera figura decorativa, no es una máquina de aplicar el derecho, sino que dentro de sus funciones están la de custodiar el cumplimiento de las leyes y de la Constitución. Es un guardián de la legalidad. Aprobar un acuerdo ilegal, en definitiva, porque abuso, una ilegalidad, va contra las funciones del juez. Y no necesita el juez una autorización legal expresa para aplicar el ordenamiento. Está habilitado. Justamente su función. Entonces, se ha rechazado homologación por abusividad. Luego de esto, justamente esas situaciones que se fueron planteando se tradujo en la incorporación de esta previsión. Ojo, facultad del juez que la ley toma la molestia de limitar a las situaciones de abuso y fraude solamente. El juez no puede realizar un control de calidad o un control de conveniencia del acuerdo. No puede decir, sí, pero podría ofrecer un poco más. No es el caso. El caso se limita a abuso y fraude. En la legislación anterior, en el 1951, sí se le ofrecían facultades mucho más amplias al juez. Podía revisar incluso la conveniencia de cierta medida del acuerdo. A ver si a los acreedores les convenía esta propuesta o podía ser otra distinta. No. Acá los acreedores no pueden decidir por sí mismos, la ley no toma esta postura paternalista de los acreedores, tienen poder de decisión. Ahora, no lo usen para acusar de ese derecho, no lo usen en fraude a la ley, para perjudicar, aprovechándose. Fuera de esas dos situaciones, hagan lo que quieran, básicamente. Si los acreedores están de acuerdo con una determinada propuesta, y la propuesta no es ni acción ni directa, listo, se coloca, fantástico. A ver, rapidito y sintético, lo que voy a decir lo pueden ver después de los autores, tenemos artículos subidos. ¿Qué pasa si se rechaza por abusiva una propuesta? Algunos autores entienden que rechazada la propuesta por abusiva corresponde la declaración de quiebra. ¿Por qué? Porque sería un supuesto más de fracaso del concurso preventivo, que es utilizar esta oportunidad para abusar de su derecho, para violar la ley en forma propia. Bien, esta es una de las posturas posibles. Hoy en día, francamente, es minoritaria. ¿Cuál es, en general, en la práctica, lo más habitual? Que ante una propuesta abusiva o en fraude a la ley, se rechace la homologación, pero no declarando la quiebra, sino llamando, en definitiva, como a una mejora de oferta, si quiere, llamando a corregir esa propuesta en sus puntos abusivos. Por ejemplo, si es la creación de una categoría residual de exclusión,
llamando a eliminar esta categoría residual perjudicial, abusiva, fraudulenta, o el defecto de que se trata. Es decir, la mayoría hoy de la jurisprudencia y de los autores también consideran que corresponde aplicar una tercera vía, ni homologación ni quiebra. ¿Por qué? Porque puede ser que sea abusiva, pero no se haya dado cuenta del acreedor, y el seguro, lo que sea. Además, por las consecuencias, para evitar la quiebra, siempre estamos con la primacía de las soluciones preventivas. Entonces que se le da un nuevo plazo para negociar ahora sobre la base de las modificaciones que sugiere el juez. Y acá nada de esto está regulado, porque fíjense, la ley no dice qué pasa si es la propuesta abusiva o en fraude. La ley no dice que se debe declarar la quiebra, tampoco dice que se deba dar la propuesta, no dice nada. Queda sujeto a la interpretación judicial y a la solución que se dé. La mayoría manda a resolver ese supuesto. ¿Cómo lo resuelven? Cambia. Algunos dan un nuevo plazo y que se negocie nuevamente. Otros indican cuáles son los puntos abusivos que hay que corregir. Y algunos jueces incluso llegan a proponer las modificaciones que se le deben hacer a la propuesta. Ya está más discutible. Está bien que lo considere abusivo, está muy bien que indique cuáles son los puntos que resultan abusivos. Que el juez directamente modifique la propuesta que ofrece un deudor, que no particular, a sus acreedores, otros sujetos particulares, parece ya como excesivo, en mi opinión. No es la postura, de hecho, mayoritaria esta. Pero hay distintas posturas. Esto sí es muy variado, sobre todo en la práctica tribunal. Casos hay bastantes. Es más, incluso hay casos de propuestas abusivas, de abusividad, en acuerdos preventivos extrajudiciales. Hay pronunciamientos para todos los juzgados. Pero bueno, es decir, la ley no lo resuelve expresamente y queda un poco en arbitrio. Les digo, es minoritaria el criterio que manda directamente la quiebra. La mayoría está en una tercera vía, y esta tercera vía es cambiante, depende de cada juzgado y de su interpretación. En la doctrina también se van a encontrar con muchas de estas posturas. La mayoría de los doctrinarios, les digo, reconocen esta tercera vía, y cada uno con un distinto alcance. Pero bueno, pareciera lo lógico abrir plazos más acotados para la negociación de una propuesta no abusiva. Sobre todo indicando al juez cuáles son los puntos de abusividad que se reconocen. Ahora sí, aclarado estas facultades, vamos al resto del artículo 52. Nos dijimos, rechazada las impugnaciones no deducidas, se dicta la resolución esta. Si no es abusiva, bien, corresponde analizar si hay una propuesta única. El inciso 1 dice que están las mayorías. Propuesta única se debe homologar. Si hay categorización, se debe homologar, obviamente, si se reúnen las conformidades y las mayorías dentro de cada una de las categorías. Si no, fíjense, hay una situación particular que es cuando hubo categorización y cantidad de propuestas, y hay alguna categoría en la que no se obtuvo la mayoría. Es el supuesto del artículo 52, inciso 2, subinciso B, el cram-down power. No el salvataje, acá estamos en cram-down power. Que es una última chance que se le da al concursado. A ver, la situación es la siguiente: será, categoricé, aprobar unas categorías, negocié. Por lo menos en alguna de estas categorías logré la mayoría, pero no en todas. En principio, la aplicación lisa y llana del sistema de mayorías implicaría que, en este supuesto, a la quiebra, porque las mayorías
ordinaria, no está en definitiva cumplido el recaudo de obtener la mayoría de cada una de las categorías. En principio correspondería la quieta. Pero ¿qué pasa? La ley, para evitarlo, da una última chance, un sistema de mayoría especial, que va a requerir el cumplimiento de 4 condiciones. El primero es obvio, que por lo menos en una de las categorías haya obtenido la doble mayoría, la doble conformidad, mayoría de personas, mayoría de capital. No necesariamente todas las categorías, porque si no, hubiera sido homologación segura. Estuvo por lo menos en una de las categorías de bibliografía con la mayoría. Bien. El segundo requisito es que por lo menos haya obtenido la conformidad de las 3/4 partes del capital bibliografario total. Es decir, tengo la conformidad de una de las categorías y el total de conformidades entre todas las categorías me representa 3/4 partes del capital bibliografario total. Entonces, 75%, ya no 2/3 partes, 3/4. 75% del capital bibliografario me dio el ok. Pero por ahí en alguna de las categorías, por más que tengo casi todo el capital, es un montón, 75%, conseguirlo es muy difícil. Pero quizá en alguna de las categorías me faltó la mayoría de personas. O por ahí el capital en una de las categorías no llegó al 76%, por ahí tenía el 60% en una de las categorías, que evidentemente estaban categorizados, y nos pasa así, quedarnos en la orilla, pero bueno, en algunas no lo conseguí, pero en el total tengo el 75%, bueno, y que se cumpla un doble criterio de no discriminación y un beneficio respecto de la quieta. Estas son las menos, digamos, menos atención por lo general de la empresa. No, fíjense. Igualmente, a pesar de no tener todas las conformidades, me lo va a dejar homologar en estas condiciones. Una de las categorías aprobadas, 75% del total de todas las categorías en conjunto, de capital, también conformado, y me va a exigir que no se discrimine en cuanto a las categorías disidentes. Categorías disidentes son aquellas en las que no logré las mayorías. ¿Cuál es el principio de no discriminación? La ley se encarga de explicitarlo, es discriminación impedir que los acreedores comprendidos en las categorías disidentes puedan elegir cualquiera de las propuestas acordadas a las categorías que sí aprobaron el acuerdo. Y que en todo caso, si no eligen, no optan los disidentes, nunca reciban un pago o valor inferior al mejor que se le hubiera otorgado a la categoría que sí aprobó el convenio. ¿Qué quiere decir? No puedo usar este mecanismo para crear una categoría que sé que no me lo va a hacer. Por ejemplo, la categoría A le ofrezco el 75%, a la B el 60%, a la C el 0%, el 10%. Más allá de que sería abusivo. La ley que le dice, bueno, por ahí esta no aceptó porque no se le ofreció lo mismo que la otra. La A está aprobada, la B también, la C no, bueno, mayorías no hay. Pero por ahí con lo que votaron a favor, llegué al 75% del capital, bueno. El tercer criterio es el de no discriminación, que va a implicar que los de la categoría C, que no dieron la conformidad, puedan optar por cualquiera de las propuestas de las categorías que sí dieron la conformidad. Es decir, porque la ley que quizá, si se les ofrecía lo mismo que a los otros, aceptaban. Y en todo caso, por lo menos que no salgan perjudicados, porque acá que estamos haciendo, estamos aplastando una categoría. O sea,
Estamos diciendo, muchachos, bueno, sus conformidades no importa. Con ustedes no llegó a un acuerdo, pero vamos a homologar igual, porque en el esquema global tiene el 75% del capital, algunas de las mayorías por lo menos sí estaban conformes, bueno, ya que los vamos a aplastar, un poco elegante, pero es así, bueno, les damos la posibilidad de elegir alguna de las otras propuestas que sí lograron conformidad, es decir, que presume la ley que son más beneficiosas. O sea, si no aceptaron y otros sí aceptaron, o sea, los que aceptaron les resultaban más favorables. Entonces, para no discriminarlos, ya que no van a tener en cuenta su categoría para la mayoría, bueno, les dejamos elegir entre las propuestas más favorables. El último recaudo es casi irrelevante, porque ¿qué dice la ley? Que, además de no discriminar, el pago resultante del acuerdo impuesto equivalga a un dividendo que no sea menor al que obtendrían en la quiebra los incidentes. Es decir, no solo van a poder elegir, sino que además las propuestas que finalmente elijan o se les aplique no resulte en un cobro menor que el que lograrían en la quiebra. Que no cobren en el concurso preventivo, en definitiva, por efecto de ese aplazamiento, menos que en una eventual quiebra. Más allá de que es futurismo puro, en definitiva, porque habría que ver, especular con cuánto se va a cobrar en la quiebra, de eso se va a cobrar en la quiebra, cuánto correspondería a los acreedores de esta categoría, y comparar eso con el valor eventual de la propuesta que se está ofreciendo. Futurología, por donde se lo mire. Pero bueno, hay algunas medidas, más que nada el síndico del encargado, ¿no? Siempre cuestiones contables puras, que va a corresponder al síndico. Bueno, va a tener que calcular si eventualmente en una quiebra, los incidentes, la categoría playada, si se quiere, hubiera cobrado más. Es muy excepcional que eso ocurra, con lo cual la mayoría de las veces el cuarto recaudo está muy sobradamente cumplido. Muy raro sería que en una quiebra se cobre más. Tendría que ser muy mala la propuesta de concurso preventivo. Bueno, bajo estos 4 recaudos, el juez va a homologar la propuesta incluso sin tener la conformidad en todas y cada una de las categorías. Así que, en resumen, propuesta y categoría única, la mayoría siempre 45. Esto es, mayoría de personas, mayoría absoluta de personas, y más de 2/3 partes del capital. Si hay categorización y tenemos múltiples categorías y propuestas, en principio en cada una de ellas vamos a necesitar tener la doble mayoría. Excepcionalmente, si en alguna de las categorías no logramos la mayoría, se puede homologar igualmente bajo la cuádruple condición que establece el 52.2 de aprobación por una de las categorías, conformidad de 3/4 partes de los kilogramos totales de todo el concurso, principio de no discriminación, es decir, que las categorías diferentes puedan elegir propuesta y que no cobren menos que las categorías que aceptaron, y que el pago resultante no sea inferior al que se obtendría en la quiebra. Bajo esas condiciones se puede aplicar el acuerdo de concurso. Al hablar de homologación es muy importante lo siguiente. El sistema es de mayoría, es el único supuesto donde la negociación de los derechos de las personas en nuestro ordenamiento se regula por mayoría. Nadie puede, básicamente, negociar como individual, negociar nuestros derechos.
En el concurso sí, por eso todos los recados que se toman. Y bueno, una vez que está homologado el acuerdo se aplica a todos los acreedores alcanzados, es decir, a todos los que están en el título anterior, hayan o no prestado conformidad, hayan sido disidentes o no, se hayan presentado o no, puedo venir tardíamente después de terminar un concurso y se van a aplicar igual, siempre y cuando sea el caso del título anterior. Fíjense incluso a qué punto llegan de que por ahí en la categoría es disidente y les imponen el acuerdo igualmente. Es muy importante todo el tema de la mayoría y todos los recaudos legales de que se rodea al acuerdo preventivo. Sí, porque en definitiva, a mí me están ofreciendo pagarme menos que lo que me deben y por ahí no estoy de acuerdo e igual me lo imponen. Por supuesto que después pasa en autoridad contrapuntada y no hay marcha atrás. Nunca voy a poder reclamar más que lo que surge del acuerdo. Con lo cual, es grave, necesario, pero grave, y por eso rodeado de tantos recados. Ahora bien, el Grand Power no se va a poder aplicar a privilegiados especiales ni hablar. Eso está claro. Y privilegiados generales, la mayoría indica que si bien no están mencionados, surge de los propios requisitos de Grand Power que a privilegiados generales no sería extensible la solución. Acá me preguntan si no dieron la conformidad, no sé qué. Bueno, hay una cosa. Los acuerdos el acuerdo es un único acuerdo preventivo que se configura en forma global. El acuerdo es de cumplimiento nada más para el deudor, se propone, no va a haber obligaciones para los acreedores. Si no lo cumple, no importa de qué tipo de acreedor se trate, o sea que no se cumple el acuerdo, se tiene que cumplir respecto de todos los acreedores, hayan o no aceptado. Si no aceptan, igual el deudor le debe y los acreedores tienen derecho a cobrar. Se tiene que cumplir con todos. Es aplicado a todos, efectivo respecto de todos, inmediatamente y en los términos del acuerdo, obvio. Y se debe cumplir. El incumplimiento ya lo vamos a ver en cualquiera de sus partes, en cualquiera de los acreedores, va a dar lugar a la declaración de incumplimiento, la consecuencia que siempre vamos a ver que todos los supuestos donde no se cumpla con el acuerdo, en una forma u otra, terminan en una declaración de quiebra. Imagínense, no puede haber concurso preventivo del concurso preventivo. Bueno, vamos a ver un par de cositas un poco más rápido. Dictado de la homologación del acuerdo, empieza toda una etapa nueva. Primer parte, muy importante, va a ser la adopción de las medidas judiciales necesarias para su cumplimiento. Tengamos en cuenta que acá la ley intenta ser casuística y la verdad que no termina de funcionar. Porque el acuerdo, a ver, lo habitual es que era eso, es fácil de entender. El acuerdo con los acreedores puede contestar cualquier tipo de situación, cualquier tipo de reorganización, puede ser emisión de obligaciones negociables, guarda, lo que sea. Puede ser emisión de acciones y transferencia de las acciones a ciertas categorías de acreedores, constitución de garantías, de todo. Podemos ser invitados y se terminaría porque siempre puede haber algo nuevo que se puede llegar a ofrecer y puede ser bien. Por lo cual, esta escena no necesita mayor preparación. Todas las demás cuestiones del acuerdo, sean en cuanto al cumplimiento efectivo, eventual del mismo, o sea la constitución de garantía, necesitan muchas veces medidas preparatorias. Esto es lo que contempla el artículo 53, cuando habla de medidas para la ejecución del acuerdo. ¿Por qué? Porque puede haber convenido que, como garantía de que va a cumplir, el deudor solicite el embargo de ciertos bienes. Un embargo contra nación, sin tasación, pero bueno,
pero hay que hacerlo. Puede haber ofrecido la constitución de garantías reales sobre otro, por ejemplo sobre inmuebles. Bueno, hay que ordenar la anotación de todas esas medidas, hay que escriturar, hay que tomar todos estos recaudos que permitan efectivamente ejecutar el acuerdo. A eso se refiere el artículo 53 cuando dice que la resolución que homologue el acuerdo debe disponer las medidas judiciales necesarias para su cumplimiento. Por ejemplo, tengan en cuenta, se compromete a constituir una garantía real sobre un inmueble. Garantía de que voy a cumplir el acuerdo, bueno, lo garantizo con una hipoteca. Por el concurso preventivo, tengo trabada la Administración General de Bienes, no la puedo constituir. Entonces el juez tiene que ordenar el levantamiento a los fines de filtrar ese derecho real. Y así con cada medida que se tenga que disponer. Ahora, las comunicaciones a la dirección de personas jurídicas, si corresponde para alguna medida de organización societaria, la designación de autoridades, todo eso va a tener que disponerse en la propia resolución de homologación. Para permitir que después se cumpla el acuerdo. Y también en esta oportunidad, en la resolución de homologación, se trata de un supuesto del artículo 48, el cual va a disponer la transferencia de las participaciones societarias, el pago, la cosa de pago del precio de adquisición y todas las cuestiones que ya hemos visto. En esta oportunidad se resuelve todo eso. ¿Por qué? Porque las participaciones societarias recién se van a transmitir y se va a fijar en definitiva el derecho a esta transmisión a partir de la homologación. Si no se homologa acuerdo, no hay transferencia de la sociedad. Por eso, en esta misma oportunidad, el artículo 53 manda a adoptar las medidas tendientes también a ese. Y cuestión que también va a quedar aquí fijada son los honorarios de los profesionales intervinientes, principalmente abogado, patrocinante o apoderado del deudor concursado, los honorarios de la sindicatura y los honorarios de todo otro funcionario que haya intervenido. ¿Sí? No los abogados, no los honorarios de los abogados, de los acreedores verificantes. Eso no son a cargo del deudor. Acá estamos hablando de los honorarios a cargo del deudor. Van a regularse en esta misma oportunidad. ¿Por qué? Porque a partir de la homologación se va a empezar a computar el plazo para el pago de los honorarios. Plazo que viene de la ley de concurso y quiebra, nos aplican acá las normas locales. ¿Qué les va a decir el artículo 54? Que los honorarios a cargo del deudor, que son regulados en jueces, en la sentencia homologatoria, son exigibles a los 90 días contados desde la homologación o simultáneamente con el pago de la primera cuota de alguna de las categorías de acreedores que venciera antes de eso. Es decir, con la primera cuota que le pague a los acreedores o a más tardar los 90 días, siempre a los judiciales, aquí estamos en un proceso. El deudor tiene que satisfacer las cosas, en definitiva, no es más que eso. Va a tener que pagar todos los honorarios a la sindicatura, a su abogado, etc. Esto es, en principio, cada obra que negocie con su representante letrado o con la sindicatura el pago de los honorarios. Puede ya negociar con cuotas, esperar esto se puede regular. Muchas veces con el propio abogado ya lo tiene incluso acordado. Pero si nada hubiera pasado, sea un límite, 90 días o el pago de la primera cuota, lo que ocurra en medio. ¿Por qué es importante esto? Porque la ley estableció ese incumplimiento del pago de honorario como habilitante de la solicitud de declaración de quiebra.
es un poco como un acreedor más del concurso. No habilita el inicio de acciones. A pesar de que son, digamos, estos honorarios son posteriores al concurso, ¿por qué? Porque no nacen con la presentación, no nacieron antes de la presentación, nacen con la presentación y el desarrollo del concurso. Por lo cual, técnicamente, son créditos posteriores, pero habilitan directamente al pedido de quiebra indirecta del concurso. Cuando le dan chance, trámite de acciones individuales, nada, directamente se paga o queda habilitado el profesional a solicitar la acción. Pues es importante cumplir rápidamente o por lo menos negociar. Dos artículos centrales, porque hasta acá es la resolución de homologación, cuando se dicta, bajo qué condiciones, qué tiene que disponer y las consecuencias. Bien, ahora a partir del artículo 55 la ley regula los efectos de ese acuerdo una vez que está homologado. Es el punto central de este tema, que lo tienen que saber, pero de memoria. El artículo 55, memorícenlo no porque se lo vamos a tomar de memoria, sino porque es lo central, una de las razones de ser de todo el proceso preventivo. Porque convengamos, llegamos a este punto, tramitamos un proceso extensísimo, complejo, logramos sacar adelante una negociación con múltiples acreedores, tratando de conformar todos los intereses, logramos que lo homologue. Bueno, ¿esto para qué? Y acá está la importancia última de este proceso. Ese acuerdo, una vez que se homologa, no es un mero contrato de refinanciación, no. Es un acuerdo que, conforme al artículo 56, se va a aplicar a todos los acreedores de la artículo anterior. Y conforme al 55, va a producir la novación de todas las obligaciones alcanzadas por los términos del acuerdo. ¿Esto qué quiere decir? Todo eso que se verificó por un trámite de verificación respectiva, la resolución del 36, el incidente de revisión, todos esos créditos que se verificaron, que se reconocieron y que se incorporaron, se van a extinguir, no van a existir más y solo va a quedar jurídicamente existente, produciendo efecto, lo que resulte del acuerdo. ¿Y esto por qué es importante? Porque en la quiebra no renacen los créditos originalmente verificados. Una vez que está homologado el dinero, ¿de acuerdo? Si se incumple, si pasa cualquier cosa en la quiebra o en una acción individual, incluso, solo se puede reclamar lo que surge del acuerdo, es definitivo del acuerdo. Las anteriores obligaciones se extinguieron. ¿Por qué se los digo? Supongamos, yo tenía un crédito por, hacemos número redondo, 1.000.000 de pesos. Acepto una quita, 50%, bueno. Homologan el acuerdo después. Bueno, está bien, yo me acordé, listo, me lo homologaron, me tiene que pagar 500.000 pesos. Llegado el día del vencimiento, ¿no me lo paga? Bueno, me pido la quiebra. Lo único que voy a poder verificar en la quiebra son los 500.000 pesos, no el millón. Mi deuda, mi creencia original de un millón dejó de existir a partir del acuerdo. Eso quiere decir innovación. Eso, artículo 55, esencial. En todos los casos, el acuerdo homologado importa la innovación de todas las obligaciones con origen o causa anterior al concurso. Todas las obligaciones con origen o causa anterior al concurso. Directamente se extingue, solo subsisten las resultantes del acuerdo. Pero esta innovación
ojo, no es la innovación del derecho civil y comercial. La innovación del derecho concursal se nos sale del artículo 55. ¿Y por qué es importante esto? Cuando se extingue una obligación en el... Y una pregunta que no entiendo bien en el chat, pero ahora volvemos sobre eso. Importa abordar un tema. En el derecho del mundo civil y comercial, con todos estamos en buenos y felices y contentos, si se produce la innovación de una obligación, se extienden todas las garantías directamente. No se trasladan las viejas garantías al nuevo crédito. ¿Por qué? Porque la innovación extingue la obligación originaria. Yo garantizaba una obligación, esa obligación se extinguió mi garantía. No importa que sea por pago, innovación, restricción. Se extinguió. Paso. En derecho concursal, justamente el principio es el contrario. Como ven, en el artículo 55 les dice, esta innovación, la innovación concursal, la innovación del acuerdo homologado, no causa la extinción de las obligaciones ni del fiador ni de los codeudores solidarios. Esto es esencial, es una discusión encima yo llevo ejecuciones de ARBA. Es una discusión que siempre tenemos, cuesta que lo entiendan, pero incluso los juzgados, los contenciosos administrativos que no son especialistas en la materia, hay que explicarlo bien. Bueno, quiere decir esto. El concursado que logró la homologación del acuerdo solo debe y va a deber lo que resulta del acuerdo. Ahora, estas obligaciones originarias para el concursado no se pueden reclamar nada. Al concursado no se las podemos reclamar. Pero a los deudores solidarios que tuviera, sí se las podemos seguir reclamando por su valor original. Yo, situación anterior, acreedor con un millón de pesos. El concursado nos ofrece 50%, lo acepto, se homologa este acuerdo eventualmente, todos pagan lo mismo, bueno. El concursado me debe medio millón de pesos, que es lo que surge de la compra. Ahora bien, si había un garante de esa obligación, el garante no me debe un millón de pesos, no me debe medio millón de pesos, no me debe lo que surge de la compra. Él me debe la obligación originaria, sigue debiendo un millón. El garante, el deudor solidario, fiador, lo que sea, no se puede escudar en el acuerdo preventivo. No puede venir y decir, no, pero por esta obligación el deudor principal te concursó y vos aceptaste una quita del 50%, con lo cual yo te debo 50%. No. La innovación del acuerdo preventivo homologado solo se aplica al deudor concursado. Los fiadores, garantes, deudores solidarios o deudores siguen debiendo, como si nada hubiera pasado, a ellos puedo reclamarles el 100%. ¿Por qué? Porque es la lógica propia de una garantía. Una garantía, ¿para qué la constituyo? Para que me pague si el principal no me paga. Un deudor solidario, ¿para qué lo tengo? Para que si el principal no me pagó, me pague el solidario. Es la esencia de una garantía. Acá estamos justamente en esta situación. ¿Sí? El deudor principal no me lo va a pagar porque está en cesación de pago. Hoy, y le cobro al garante, al fiador, al solidario, depende de cada forma, le puedo reclamar 100%. Y me lo va a tener que pagar, porque justamente se tornó operativa su garantía, era la razón de ser. O sea, si tomé esa precaución es justamente por si el otro no me pagaba. Y nos encontramos en eso. No me pagó y no me va a pagar totalmente la deuda. Si negocié una quita, en ese caso es porque viene impuesto por la ley, por la situación específica y por el marco contractual. Pero si el deudor solidario no se concursó, yo me debe un monto original. Una discusión interna en un montón de situaciones, es lógico desde el estado del deudor solidario quiere zafar, etc. No va a suceder.
Ahora bien, la ley tampoco es tan injusta. ¿Por qué? Ya lo van a ver. Los garantes y los deudores solidarios pueden pedir su propio concurso preventivo y negociar. Es más, la ley les facilita. En caso de deudores solidarios o de garantes, pueden solicitar el concurso preventivo sobre la base, ya no de su propia cesación de pago, sino de la posibilidad de contagio de la cesación de pago de su garantizado a su persona. O sea, si este se concursa y está en situación de pago, voy a tener que pagar yo, y eso me va a producir situación de pago eventual si todo es concurso. Y la ley no habilita. Con lo cual, si no optaron por esa vía, no pueden pretender beneficiarse del proceso concursal de un tercero. En el caso de sociedades, ojo, depende del tipo de sociedad y depende del tipo de socio. Por eso no me quiero meter mucho en este tema, porque lo vamos a ver de hecho después, cuando veamos concurso en caso de agrupamiento, concurso de garantes, concurso de sociedades, etc. Pero al principio en sociedades habría que ver si es una sociedad con socios de responsabilidad ilimitada, sí. De hecho, es uno de los supuestos más habituales donde se presenta en concurso tanto la sociedad como los deudores con responsabilidad ilimitada. Pero si no se presentaran, sí, podrían terminar respondiendo por el 100% si no se animaron de concursarse también. Acá hay una pregunta muy buena que en la práctica nunca se hace. Que lo vemos siempre, nuestra respuesta parece un poco cruel, pero luego, ¿el garante tiene alguna acción contra el deudor concursado por haber pagado? Y ahí hay que tener mucho cuidado. El garante tiene que haberse presentado a verificar en el concurso del deudor. ¿Por qué? Porque él tiene un crédito eventual que cuando tiene. ¿Qué pasa? Yo estoy garantizando una obligación de un tercero. Ese tercero se presenta en el concurso preventivo. Me tengo que presentar a verificar ante la eventualidad de tener que responder yo. Si no me presenté a verificar, ojo, porque por ahí se me prescribe la obligación. Y en todo caso, voy a quedar encantado en definitiva, porque pasa, una vez que el garante paga, se convierte en acreedor del deudor principal. Él tenía que verificar ese crédito, supongamos que lo verificó, supongamos que no lo verificó y ahora está todavía en plaza, haciendo una verificación tardía. A ese garante le va a ser aplicable los términos del acuerdo. Va a tener acción, sí, pero la causa título de su derecho es anterior al concurso y por tanto queda alcanzado. Debe verificar, debió verificar, si no verificó, y está en términos, puede verificar tardíamente, pero con los alcances del resultado del concurso. Pero siempre son garantes, es bastante complicada la situación, hay que estar muy atentos. La mayoría no lo hace, la mayoría de los garantes no presenta la verificación de sus créditos en el concurso de sus garantizados. Es muy importante hacerlo por esa situación, justamente después quedan pagando en el doble sentido. Generalmente van a estar pagando y quedaron pagando porque después se les vence el plazo de la acción y no pueden reclamar nada. Es exacto, acá me preguntan, paga el 100%, pero solo puede reclamar lo que surge de acuerdo. Sí, es así, justamente. Es un poco más complejo, pero bueno, en principio sí, va a poder reclamar con los alcances del acuerdo. El acreedor no puede cobrar dos veces, y acá también sirve una aclaración. El acreedor va a tener nuevamente, en estas situaciones, dos deudores. Un deudor que le debe el 50% y un deudor que le debe el 100%. Lo que no puede pretender es cobrar el 150%.
supongamos, en el ejemplo que veníamos dando, no puede cobrarle la totalidad a los dos. Obviamente, en general, ¿qué va a hacer? Va a reclamarle al que más le debe y luego los que no lleguen a pagar, los que no lleguen a pagar, igual. La cuestión es que no puede cobrar más allá de los alcances de su crédito por acumulación. No puede pretender cobrar todo a todos. Esto es como cualquier situación de una obligación solidaria. Lo que haya percibido en exceso lo va a tener que devolver, porque si no va a ser un pago sin causa. Lo va a tener que devolver, según las relaciones internas, cuando cada caso en particular es bastante complejo, pero básicamente, si cobró de ambos y el total de lo percibido excede la deuda original, va a devolver en principio al garante el exceso. El garante, por la diferencia entre lo que pagó y lo que le devolvieron, es decir, por lo que terminó efectivamente abonando, va a reclamar a su respectivo deudor, al deudor principal de la obligación. Sí, en general es conveniente, cuando son deudas grandes, es muy conveniente que lo garantizan. No, como decía ahí, como preguntaba también una compañera, no es propiamente, no necesita estar en cesación de pago, es distinto al presupuesto, es una de las excepciones porque tiene que ser, digamos, contagiable en la situación de pago del principal. Es decir, que lo pueda poner a él eventualmente en cesación de pago, poner al garante en cesación de pago. Es uno de los supuestos, generalmente cuando se garantizan obligaciones grandes o cuando son garantías o solidaridades amplias las que pueden generar esta situación. Si yo llegara al 53 no llegamos ni cerca. Pero bueno, lean el artículo 56 para la próxima clase, por favor, así ya la próxima se avanza rápido, seguramente se termina con la parte del concurso preventivo. Después con un concurso en caso de agrupamiento y IAPE ya va a tener para otra clase. Pero bueno, lean el artículo 56 y hasta la parte de incumplimiento. Incumplimiento bastante sencillo. Nulidad también, no tiene mayores dificultades, cumplimiento ni hablar, medio artículo. Pero bueno, lean del artículo 56 al 64 inclusive son normas dentro de todo sencillas, claras, pero que necesitan profundizarse con la explicación, que es lo que van a abordar con su titular la próxima clase. Y así seguimos avanzando. Si tienen dudas, consultas, les pido que lo manden a los foros de consulta o al correo electrónico. Esto sí se aclara algunos ya sabía aclarar. Lo posible cuando son dudas, consultas así de contenido de la cátedra, no lo manden por mensaje a los profesores individualmente, porque por ahí se atrasan con la respuesta y demás, y luego nos complicamos. Por ahí preferimos los foros o en el correo electrónico porque tenemos acceso todos en simultáneo y el primero que lo ve lo responde y ya está, para tener respuesta más inmediata. Bueno, les agradezco la presencia y nos estamos viendo. Lo que las dudas que tengan, esta vez nos las mandan y las respondemos cuando podamos. Hasta la próxima.